Muy bien. Bueno, aquí estamos de vuelta con ahora las noticias, después de estas dos entrevistas interesantes que hemos tenido. Bueno, la primera noticia a la cual nos vamos a referir es algo que nosotros habíamos adelantado porque se había informado parcialmente a través de Twitter la semana pasada acerca de la detección primero de dos estrellas de neutrones en colisión por parte de LIGO Virgo y tenían el inconveniente de no poder detectar exactamente la dirección en un principio. Luego se detectó, se pudo establecer esta segunda colisión de dos estrellas de neutrones, pero en pocos minutos después se informó acerca de el otro descubrimiento interesante de esta nueva ronda de observaciones de LIGO y Virgo, que lo que aparentemente han detectado es un agujero negro que está devorando a una estrella de neutrones. No se conocía hasta el momento un sistema binario de este tipo, compuesto por una estrella de neutrones y un agujero negro. Hasta ahora no había noticias de un sistema de esto. Bueno, lo que a partir de este momento ocurre es que tenemos un nuevo, un nuevo objeto detectable con este sistema de ondas gravitacionales. Y bueno, esto, ¿cuándo fue detectado? El 26 de abril a las 15:22 tiempo universal, o sea, eso vendría a ser a las 12:22 del mediodía, del día 26 de abril. Esa fue la detección. Es un tema interesante porque además de ser un objeto realmente nuevo, indica que podemos encontrarnos con una variedad de fenómenos que ni siquiera lo habíamos soñado que podían existir. Esto es el nuevo canal, de información que recibimos del espacio, que es esta de las ondas gravitacionales, y bueno, ese nuevo canal da lugar a nuevos descubrimientos. Muy, muy importante esto. Bueno, la imagen que vemos ahí es justamente la estrella de neutrones que tiene, vendría a ser esto es una interpretación artística, por supuesto, la estrella de neutrones que vendría a ser lo que está en el centro, estaría perdiendo su masa hacia un lugar en el cual no hay nada, que es donde está justamente absorbido el material por el agujero negro. Y bueno, este es el fenómeno que genera estas arrugas en el espacio-tiempo, que son las ondas gravitacionales. Bien, esta es la primera noticia a la cual me quería referir. La siguiente tiene que ver entonces con esta noticia que ya nos había anticipado Fernando más temprano en el compacto informativo, y es que, bueno, los científicos de la Universidad de Arizona han encontrado en un meteorito en la Antártida una partícula dentro del incrustada, digamos así, en el meteorito, que no tiene que ver con el meteorito. El meteorito es una condrita carbonácea, uno de los restos del origen del sistema solar, que son, como tales restos, son elementos muy antiguos, antiquísimos. Bueno, esta incisión de un material que no tiene que ver con las condritas carbonáceas, justamente por esa razón, por no tener que ver con la condrita, es que resalta, llama la atención, y tiene que haber sido, por supuesto, un material que proviene de algo que estaba antes del sistema solar. Entonces, se llama LAP 149, este pequeño, pequeño cuerpo, grano de polvo. Ese grano de polvo está compuesto por grafito, con inclusiones de silicatos ricas
en oxígeno. O sea, evidentemente la composición química de la estrella agonizante que proveyó esa pequeña partícula era una composición totalmente distinta de la que tenía el sistema solar primigenio en ese momento. De ahí que sea notable esto y ponga en consideración realmente muchas de las cosas que creemos comprender, o sea, en nueva consideración, muchas de las cosas que queremos comprender acerca de cómo las estrellas agonizantes siembran el universo con pequeñas partículas. Esto es auspicioso entonces como descubrimiento, realmente. Además, es un hallazgo hecho en la Tierra, o sea, no hubo necesidad de salir al espacio a buscarlo, ¿no? Como siempre, la búsqueda de meteoritos es muy importante y trascendental para el progreso de nuestro conocimiento acerca del origen del sistema solar. Bien, siguiente sería esto de científicos llegan hasta el fondo en un agujero negro que lanza chorros. A ver, todos los agujeros negros lanzan chorros. El problema está en que este agujero negro en particular lanza como si fueran balas en todas las direcciones, porque lo habitual es encontrarnos con un agujero negro que emite dos haces opuestos, digamos, respecto a un plano, ¿no? Y que esos serían los haces, el haz que vemos ahora en la figura, hacia arriba y el otro hacia abajo. Pero fíjense ustedes, ampliémoslo de vuelta, tomemos pantalla completa, por favor. Fíjense ustedes que salen hacia todos lados, como si fueran rayos, pequeños rayitos para todos lados. Esos son estos tipos de balas que lanza este agujero negro. Esto corresponde a la estrella B404 Cygni, que fuera identificada por primera vez en 1989, cuando hubo una enorme explosión de radiación de alta energía y material. Este objeto volvió a, digamos, despertar en 2015, y los datos que se usan en este estudio, que fue, digamos, que en realidad tiene que ver con observaciones del satélite integral de la ESA, que es un satélite que mide fundamentalmente rayo gamma. Bueno, los chorros de material estos detectados tienen una cuestión bastante especial, porque tiene un periodo, digamos, muy breve. O sea que justamente por eso es que se ven que van en todas las direcciones. Bueno, y esto es lo interesante de este trabajo, ¿no? A ver, voy a tratar de abrirlo, porque hay un dato que no tengo en la pequeña traducción que hice, pero tiene que ver justamente con esta cuestión de cómo observa. En realidad, lo que está observado es en rayos X de alta energía, porque Integral trabaja con rayos X de alta energía también. Así que el estudio fue llevado adelante por James Miller Jones, del Centro de Radioastronomía Internacional de Australia. Así que esa es justamente la novedad respecto a B404 Cygni, que ahí se ve cómo sería un modelo de interacción de este agujero negro con su estrella, y bueno, y qué es lo que lanzaría hacia todos lados el agujero negro. Muy bien, la siguiente es la noticia relativa a astrofísicos simulan los sonidos de las estrellas para revelar sus secretos. Yo quiero que nuestro amigo Diego nos ponga audio sobre el principio, fundamentalmente el principio de esta... Eso mismo.
You're actually hearing the vibration of the sun. Bueno, estas son vibraciones del Sol, según lo que nos dice. Esas son las vibraciones captadas del Sol. Exactamente. You're actually hearing the vibration of the sun. Bien. Muy bien. It almost has a warmth to it. Bien. Listo. Esto es lo que yo quería hacerlos escuchar. Esto es el Sol, pero todas las demás estrellas también emiten vibraciones. Estas vibraciones están, digamos, relacionadas con movimientos en el interior de las estrellas. Esos movimientos tienen que ver por rebotes de ondas en capas internas de las estrellas, así como pasa en la Tierra. En la Tierra ustedes tenemos un sismo y ese sismo puede ser detectado en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque justamente rebota contra esas ondas acústicas, rebotan contra las capas internas y son desviadas y cambiadas de frecuencia para hacia otros lados. Entonces, de estudiar todas las estaciones sísmicas, un mismo sismo o varios, es posible detectar de qué lugar provienen y cómo son esas capas internas. Bueno, exactamente lo mismo ocurre con las estrellas. Las estrellas tienen capas internas con distinta densidad. Por supuesto estamos hablando de gases ahí dentro de las estrellas, pero esos gases que tienen una actividad atómica, sin duda, bueno, generan vibraciones. Esas vibraciones se transforman en ondas acústicas, ondas sísmicas, que recorren la estrella, y entonces, estudiándolas, esas variaciones, ¿cómo nos llegan a nosotros? A nosotros no nos llega sonido. ¿Qué nos llega? Variaciones de brillo ocasionadas por ese sonido, por esas deformaciones superficiales que producen las ondas sísmicas en la estrella. Eso hace que vibre la superficie y por lo tanto, al vibrar, en algún momento nos manda más luz o menos luz. Bien, Jacqueline Goldstein, de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, ha hecho una serie de modelos que se llaman Gire y Mesa. Estos modelos, o sea, son código de computadora que permiten simular estas ondas acústicas, y va a permitir tomar ventaja de los datos que produzca el satélite TESS para poder estudiar justamente el interior de las estrellas. Por supuesto, es mi tema, por eso que me interesa mucho compartirlo con ustedes, mi tema de investigación. Bien, vamos a la última información que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con el máximo de una lluvia de meteoros que va a ocurrir la noche del 5 al 6 de mayo, y es que son las llamadas ETA acuarias. Esta lluvia de meteoros está asociada nada más y nada menos que al cometa Halley, el cometa más, digamos, famoso, y que en su trayectoria alrededor del Sol, cuando se aproxima al Sol, va perdiendo guijarros o pedazos de hielo, porque justamente el Sol calienta el núcleo y la cabellera del cometa, y entonces con ese calor quedan libres estos guijarros y algunos pedazos de hielo. En el momento del día 5 al 6 de mayo, la Tierra pasa por dentro de ese tubo que queda de detritos en el espacio, y entonces se produce la caída de esos meteoros en forma de lluvia, una cantidad de fenómenos muy grande por hora. Normalmente la cantidad de meteoros que podemos ver mirando hacia arriba de nuestra cabeza es entre 40 y 85 por hora.
dado que es una lluvia que ocurre en bastante orientada hacia el hemisferio sur, nosotros casi con seguridad tendremos una frecuencia de más o menos 40 meteoros por hora esa noche. Como el máximo tiene lugar a las 11 horas del 6 de mayo, eso significa a las 11, quiere decir que nosotros podemos verlo bien próximo al amanecer, que es cuando la constelación de Acuario ya se ve sobre el horizonte, o sea que es para madrugar y entrar a contar estrellas y para los que creen en esas cosas pedir deseos, ¿no? Van a tener que juntar muchos deseos porque van a haber muchas estrellas fugaces esa noche, ¿no? Así que en realidad esa madrugada, ya les digo, apróntense para verlo a las 6, 7 de la mañana, que todavía hay oscuridad y tenemos buen horizonte hacia el este con el que mirar, y para ese lado veremos esta lluvia de meteoros, ¿no? Así que... Muy bien, muchos van llegando a esa hora también. Exactamente, ¿cómo que no? O esa hora da justo porque ya se han enamorado y esa hora da justo para invitar a ver una lluvia de estrellas. Exactamente, perfecto. Es una cosa para los enamorados, realmente, bien, así que como la luna va a estar apenas creciente, no va a interferir, por lo tanto, a ver la lluvia en la noche de 5 a 6. Bueno, y con esto terminamos nuestro episodio número 41. Les agradezco mucho por participar. Que ustedes saben que pueden escucharnos y vernos nuevamente, repetirlo cuando quieran a través de la página de Dial Radio TV, dialradio.tv. Ahí tenemos nuestra solapa del segmento astronómico. En unos minutos seguramente ya lo podrán acceder también a través de Facebook. Ahí está segmento astronómico, ahí está el episodio 40, dentro de quizá unos pocos minutos o horas. En proceso, mire, ya lo estamos viendo. Ya está en proceso, muy bien, genial. Bueno, así que y de todas maneras quiero también invitarlos a que nos sigan en Facebook al segmento astronómico, ¿no? Que me olvidé, ahí está, me había olvidado de decirlo al principio. Ahí estamos, por favor, pongan atención a esa página, y pongan un me gusta, y acompáñennos. Ahí está justamente la promoción del programa de hoy, entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias, Diego, por siempre estar ahí atento a resolver todos los problemas que siempre surgen, porque la radio es así, es mágica. Bueno, muchas gracias, Jaime. Lo esperamos el próximo jueves. Entonces. Cómo no, muchas gracias, Diego.